La doctrina del Espíritu Santo en el siglo XX, bueno, solamente hemos visto lo que tiene que ver con el Espíritu Santo a través de la historia y nos hemos dado cuenta de algo, que el pensamiento de la iglesia ha ido cambiando dependiendo del lugar donde esté. Entonces, dice, hay quienes consideran que el siglo XX bien merece el nombre del siglo del Espíritu. Si no me equivoco, Byron Sinan es el que dice esto. Si ustedes pueden conseguir el libro de Byron Sinan del siglo del Espíritu, es uno de los mejores libros para estudiar justamente este tema, la neumatología en la historia de la iglesia. Su libro, El siglo del Espíritu, no sé si está disponible en físico, la verdad yo no lo tengo, lo conozco, creo que lo tengo en PDF, pero sé que es muy bueno este libro. Dice, tal afirmación se fundamenta en el lugar central que el espíritu ha ocupado, no solo en la reflexión teológica de todos los cristianos, sino especialmente por el desarrollo de movimientos religiosos de gran impacto que atribuyen su origen y crecimiento a la operación directa del Espíritu Santo. Entonces, en el siglo XX han comenzado a levantarse movimientos que han dado, pues, gracias a su nacimiento, al Espíritu Santo. De ahí viene el pentecostalismo. Tenemos que hablar un poquito del catolicismo romano. Los cambios más notables en la neumatología católico-romana han ocurrido mayormente a partir de la mitad del siglo XX. Voy a poner una pausa con esto. Los católicos a veces se mofan diciendo de que, bueno, los evangélicos paramos cambiando de doctrina, nunca nos ponemos de acuerdo con lo que creemos y que tenemos diferentes interpretaciones, pero alguien que conoce bien la historia de la Iglesia Católica Romana sabe que la Iglesia Católica también ha tenido sus modificaciones teológicas. Voy a poner una pequeña modificación práctica. Por ejemplo, la Iglesia Católica en el siglo XVI, antes o después, condenaba la homosexualidad. Para la Iglesia Católica la homosexualidad era como ser brujería. Actualmente, la Iglesia Católica no condena el homosexualismo. Entonces, si un católico, si a algún momento le toca discutir con alguien, dialogar con alguien, si algún católico le dice, no, pero que ustedes cambian de doctrina y nunca se ponen de acuerdo, uno puede decirle, bueno, pero mira, si nos vas a acusar de eso, la Iglesia Católica también lo ha hecho, antes condenaban a los homosexuales y hoy los aceptan. Entonces, ¿quiénes están en el problema? Y bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Dice, en las primeras décadas del siglo XX, la iglesia se mantuvo a la defensiva y procurando responder a los grandes desafíos que planteaban los enormes cambios políticos, económicos, y sociales, culturales y religiosos que ocurrían en todo el mundo. Le tomó mucho tiempo a la iglesia de Roma crear el espacio necesario para prestar una atención mayor que la tradicional a la persona y obra del Espíritu Santo. Nuevo Catecismo Holandés, el Concilio del Vaticano II. Este es el que nos interesa. Vamos a leer este. En 1962 y 1965. Este conclave fundamental del catolicismo del siglo XX no prestó suficiente atención a la persona y obra del Espíritu Santo en sus documentos preparatorios. El mismo déficit se puede observar en los textos de constitución como la Lumen Gentium y la Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia. Por eso, si bien el Espíritu fue mencionado una y otra vez en las asambleas y en algunos documentos de trabajo, esto no constituye en sí mismo una neumatología. Sin embargo, es posible sintetizar la neumatología de este concilio anotando algunas conclusiones que todavía están vigentes. Entonces, para conocer un poquito la teología católica, ¿no? Vamos a leer esto. Yo creo que es bueno, antes de criticar el catolicismo romano, conocerlo bien. A veces nosotros pensamos que podemos conocerlo bien o no, pero a veces no, no es así. Y hay un libro, si usted desea comprarlo, yo siempre voy a estar recomendando el libro. Si no me equivoco, es de Francisco Lacueva. Déjeme ver si aparece acá. Aquí está, mire. Catolicismo Romano, de Francisco Lacueva. Si usted quiere estudiar seriamente al catolicismo romano, yo le recomiendo este libro. Es más, le recomiendo toda la colección de formación teología evangélica. Es una colección de valor invaluable. Pero algo que quiero que vayamos aprendiendo es algo que se llama integridad intelectual. Y para mí es parte de la santidad. Es decir, yo no voy a hablar e enseñar de algo de lo cual yo no he estudiado o de lo cual yo no sé. Eso se llama ser íntegro.
Hay cosas que no sabemos y cuando no sabemos, no es pecado decir no sé. Pero bueno, si a usted le interesa alguna vez o quiere recomendarle a alguien cómo estudiar el catolicismo romano seriamente, obviamente desde un punto de vista evangélico, pues puede estudiar a Francisco La Cueva, que él fue ex sacerdote católico. Entonces, él sabe muy bien de lo que va a hablar. Los padres conciliares mantuvieron el enfoque cristológico en su discusión del espíritu, lo cual es bíblico y saludable para cualquier neumatología. El espíritu es el espíritu de Cristo. Lleva a cabo la obra de Cristo y edificará el cuerpo de Cristo. Él es el principio de la vida de este cuerpo, que es la iglesia. Lamentablemente, el concilio repitió la idea medieval de que el espíritu es quien garantiza la fidelidad de la tradición y la verdad de los pronunciamientos solemnes del magisterio eclesiástico. Es decir, se siguió ligando al Espíritu Santo como garantía de la autoridad del magisterio. ¿Sabe qué es eso? Bueno, esto es como la gente que dice, hey, no, es que el Espíritu me dijo. Y utilizan el Espíritu me dijo para que nadie les lleve la contraria. A veces criticamos a la Iglesia Católica Romana en ciertas actividades que a veces nosotros podemos llegar a cometerlas. Entonces, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II mantuvo todavía esta unión del espíritu con el magisterio, o sea, con las órdenes católicas. Entonces, todo lo que decida la Iglesia Católica, ellos van a decir, el Espíritu Santo está de acuerdo con nosotros. ¿Se acuerda aquel pasaje en Hechos donde dice que el Espíritu también estaba de acuerdo con los apóstoles? Bueno, es más o menos parecido a esto lo que la Iglesia Católica dice. Y si usted lo ve bien, pareciera que tuviera un poquito de sentido, que fuera un poquito bíblico, pero bueno, ya sabemos que no. A diferencia de lo decretado por el Concilio Vaticano I, este concilio no presentó la definición de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ni de la encarnación continuada de Cristo en la iglesia. Más bien indicó que el Espíritu Santo es quien vivifica a la iglesia de manera permanente. Tercero, también, a diferencia del Vaticano I, del Concilio Vaticano I, que había trabajado con una noción de Dios no expresamente trinitaria, muchos de los documentos del Vaticano II fundamentan su doctrina en una visión trinitaria. Es así como la iglesia es presentada como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es más, es calificada como un misterio cuyo supremo modelo y supremo principio de este misterio es la Trinidad de las personas, la unidad de un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si bien debemos de cuidar nuestras definiciones de la Trinidad, debemos de reconocer hasta cierto punto que es un misterio y nosotros tenemos ciertos límites para entender ciertas cosas. En materia litúrgica, se percibe un mayor énfasis en el lugar del Espíritu en los cultos, especialmente en la celebración de la Eucaristía. En esta última, el Espíritu Santo aparece como el lugar, el clima y el agente activo de la misma. La eclesiología neumatológica del concilio llevó a cabo una recuperación de los carismas que son mencionados con frecuencia. Esto significa que la iglesia no se edifica únicamente a través de los medios instituidos, sino también por la infinita verdad de los dones que cada creyente ha recibido. Esta comprensión carismática del ministerio es bastante diferente de la eclesiología tradicional, más piramidal y clerical. El espíritu es presentado de esta manera como un acontecimiento. Todas las estructuras deben de estar al servicio del espíritu, quien tomó la iniciativa en todo lo que la iglesia hace y quien renueva permanentemente a la iglesia para que sea fiel al Señor. Entonces, quinto, con la revaloración de los dones del Espíritu Santo, el concilio hizo también una revaloración de las iglesias locales o particulares. Según la Lumen Gentium, la iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas reuniones locales de los fieles, que, unidos a sus pastores, reciben también el Nuevo Testamento el nombre de iglesias. Ellas son, en su lugar, el pueblo nuevo, llamado por Dios en el espíritu y gran plenitud. Y agrega este concilio. En estas comunidades
aunque sean frecuentemente pequeñas y pobres o vivan en la dispersión, está presente Cristo, por cuya virtud se congrega en la iglesia una, santa, católica y apostólica. Entonces, ¿qué podemos aprender algo positivo de todo esto? Entonces, por ejemplo, esto es un concilio de la iglesia católica. Vamos a aprender algo. A veces tenemos la idea de que ellos van a hablar a cada rato, si hablan, sé que hablan, de San Pedro, San Pablo, San Martín de Porras, Santo Tomás. No siempre el catolicismo romano va a hablar de los santos. También habla de todas estas cosas. Y uno los comienza a leer y comienza a decir, pues no está tan mal lo que están diciendo. No es tan antibíblico lo que están diciendo. No están tan... Cuando uno comienza a leer estas cosas, uno como que comienza a quitarse ciertos prejuicios que tiene hacia la Iglesia Católica o cierto anticatolicismo romano que tenemos. Mire, con esto yo no le estoy diciendo que se vuelva católico romano o que prediquemos el catolicismo romano. No, yo creo que no es necesario volver al catolicismo romano. Pero lo que sí yo creo es que debemos de presentar bien lo que los católicos realmente creen. El concilio enfatizó la acción del Espíritu Santo en la historia. Él es el Espíritu del Señor que llena el universo. Él es el Espíritu de Dios que con admirable providencia guía el curso de los tiempos y renueva la faz de la tierra. No es ajeno a esta evolución. Sin embargo, el concilio no logró el desarrollo de una neumatología transformadora y dinámica, en el sentido de una teoría que se expresa en una praxis coherente. Okay. Veamos la parte negativa. El concilio comenzó con la oración al Señor, rogando por un nuevo Pentecostés para la iglesia. Pero su desarrollo y la vida y el testimonio de la Iglesia Católica Romana que siguieron al concilio no lograron expresar de maneras evidentes la presencia del Espíritu Santo. Y esto también tiene una lección para nosotros. Nosotros podemos ser muy pentecostales en nuestra forma de creer. Podemos ser muy pentecostales en nuestra teología. Por cierto, el día sábado vamos a tener un taller de teología pentecostal. Ya está todo listo, así que espero nos podamos gozar. Pero bien, nosotros podemos tener una excelente teología, pero si en la práctica no tenemos ningún pentecostés, no buscamos llenura, no nos congregamos, no evangelizamos, no oramos, si en la práctica no hacemos nada de eso, yo me pregunto, ¿de qué nos sirve tener una teología pentecostal en fuego si vivimos más apagados? No sirve de nada. Bueno, ese fue el problema con este concilio. Así que el Papa Paulo VI, que después de llevar a término el concilio inaugurado por el Papa Juan XXIII, repitió el deseo de un nuevo Pentecostés, tuvo que reconocer años más tarde a la cristología y especialmente a la eclesiología del concilio debe suceder un estudio nuevo, un culto nuevo sobre el espíritu justamente como complemento que no debe faltar a la enseñanza del concilio. En varias ocasiones papas posteriores reiteraron la necesidad de profundizar la reflexión sobre la acción del Espíritu en la historia de la salvación, la vida y la misión. Bueno, esta es la Iglesia Católica. El pentecostalismo. Yo me estoy saltando algunas cosas porque hay bastantes movimientos que tenemos que estudiar, pero yo le pido que los PDF los lean, específicamente este tema del catolicismo carismático. Aquí en Bolivia, por ejemplo, hay una iglesia católica que se llama La Mansión. Hermano, usted entra a esa iglesia y son católicos, de atrás, son católicos, pero las alabanzas son evangélicas. Sí, cantan a Jesús de Gran Romero, cantan de Marcos Witt. El pastor, perdón, el sacerdote no es sacerdote, es evangelista, evangelista católico. La prédica es dinámica y sí, hablan en lengua. El llamado del altar hacen un llamado de sanidad. Y bueno, incluyen los elementos católicos como los sacramentos, el Santo Sacramento, el Corazón de Jesús y algunos elementos católicos. Pero eso se conoce como catolicismo carismático. Entonces, son católicos que parecen pentecostales. Y aquí en Bolivia, específicamente donde yo vivo, en Santa Cruz, los cruceños tienen este dicho: la mansión es el brincolín para ser evangélico. ¿Por qué es lo que pasa? Los católicos a veces están aburridos con el sistema tradicional, van a la mansión, que es un catolicismo más dinámico, más vivo, les gusta tanto el dinamismo y se van a la iglesia evangélica.
porque termina siendo casi lo mismo, solamente le quitamos los elementos sacramentales y termina siendo lo mismo. Entonces, sí, el catolicismo también tiene diversidad. Yo me lo voy a saltar esto, pero le pido que lo lea. Bien, vamos con nosotros. El pentecostalismo. Mira, todo lo que tuvimos que avanzar, todo de lo que tuvimos que hablar para recién hablar del pentecostalismo. Usted que ha estudiado el curso completo, usted se da cuenta que nosotros los pentecostales estamos después de todo esto. Entonces, sí, somos pentecostales, estamos orgullosos de todo eso, pero debemos de reconocer nuestras raíces y nuestra historia como iglesia. Ya. En el próximo mes vamos a empezar el curso de historia y vamos a reforzar ya completo lo que es historia. El pentecostalismo. En sus comienzos, el pentecostalismo asumió una actitud fuertemente antiintelectual y se le prestó poca atención a la teología. Eso fue el principio. Actualmente hay buenas instituciones pentecostales, o por lo menos nosotros como grupo, que no somos ya así. Ya podemos hallar esa armonía entre el estudio, la diligencia, la investigación y una vida activa en el espíritu. Y estamos aprendiendo y nos estamos edificando. Esto no ayudó mucho al desarrollo de una adecuada neumatología. No obstante, con el correr del tiempo, la erudición teológica fue encontrando poco a poco su lugar en la fila del pentecostalismo. Ejemplo de esto son algunos eruditos pentecostales como el teólogo británico Donald He. Vayan memorizando estos nombres. Donald He es una, ¿cómo lo puedo decir para que suene bonito? Es un gran hombre de Dios, es un gigante espiritual, hablando de teología pentecostal. Figura prominente en las conferencias pentecostales internacionales hasta su muerte. Y Ernesto S. Williams, quien escribió una teología carismática en 3 volúmenes. Ok, aquí yo le fallé porque esta no la conocía. Ernest Williams. Bueno, aquí está Horton. Ernest Williams. No lo conocía. Aquí yo le fallé, no conocía a este autor. Bien, ambos teólogos pertenecen a las Asambleas de Dios, a no ser que sea William Menzies. Ya vamos a ver. Por supuesto, la teología popular que surge de canciones y sermones es bien diferente a la de los teólogos que creen, pero lo mismo se puede decir de cualquier iglesia nacional. En el libro de F. D. Brunner, Una teología del espíritu, es una contribución importante a la reflexión exegética de la teología pentecostal. En esta obra, Brunner hace un análisis del pentecostalismo clásico. Igualmente importante es el estudio que J. D. G. Dunn, James Dunn, ha hecho sobre la teología pentecostal. No obstante, no ha sido mucha literatura de pluma pentecostal que haya abandonado la neumatología de manera específica. Ahora, James Dunn, vamos a ver si tengo algún libro de él, por si acaso. James Dunn es anglicano. James Dunn es anglicano, aquí tengo el libro de él. Jason es anglicano y él viene a representar, no son estos mis libros, estoy en la tienda, aquí tengo el libro. Jason es anglicano y viene a representar la parte de la oposición a la neumatología pentecostal. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que la neumatología es misionológica, es subsecuente. James Dunn hace una crítica totalmente contra lo que nosotros creemos, ¿ya? Por si acaso algún día ve su nombre. Como se indicó, cierta actitud anti-intelectual y antiteológica no ayudó mucho al desarrollo de la neumatología pentecostal. En el comienzo del movimiento, a principios del siglo XX, existía la idea algo ingenua de que las iglesias existentes se abrirán a los recientemente redescubiertos dones del Espíritu y bautismo del Espíritu. Pero esta esperanza pronto se diluyeron frente a la oposición cerrada de la iglesia establecida y de denominaciones evangélicas. Además, disputas teológicas internas dejaron en claro que hacía falta una reflexión teológica propiamente pentecostal. Sí, el pentecostalismo cuando empezó tuvo como todas las organizaciones que vimos anteriormente, tuvo que ir institucionalizando la forma en la que iba creyendo la iglesia pentecostal. Y en medio de todo eso se dieron grandes discusiones. Voy a poner una pequeña. La iglesia pentecostal unida fue una iglesia que rechazó la Trinidad, por ejemplo. Entonces ellos son pentecostales, pero ellos son pentecostales, creen exactamente lo mismo que nosotros, menos en la Trinidad.
Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo en el pentecostalismo, cuando nació, hubo cierta diversidad de reflexión teológica. El lugar de la experiencia. Casi toda la teología pentecostal tiene su punto de partida en la experiencia de Dios. La idea es que el énfasis debe caer sobre la vida cristiana más que sobre la doctrina cristiana. Esto hace que se exprese más bien como una teología narrativa más que sistemática, de testimonio de tal experiencia más que de una especulación lógica sobre la misma. La experiencia de Dios es anterior a todo juicio formal, formulado en términos sistemáticos y lógicos. Se trata de un modo de reconocer predicativo de una precognición de la realidad neumática. Esta experiencia neumática, calificada como pentecostal, toma su nombre con referencia a la experiencia fundamental de Pentecostés, que las comunidades pentecostales intentan reproducir de manera permanente. Es precisamente la voluntad de repetición de este acontecimiento histórico, arquetipo, lo que da a estas comunidades su identidad, su ser pentecostal. Esta voluntad se transforma en una actitud. Esa actitud es un hábito que al fin encuentra una afinidad electiva entre quienes la experimentan o la buscan. No obstante, en algunos casos, la experiencia espiritual parece ser un fin en sí mismo. Y esto es una... Mire, a veces tenemos que leer críticas al movimiento pentecostal o carismático. Y quiero mencionar a un autor, Michael Brown. Michael Brown, él es un judío mesiánico, pero de verdad, o sea, él de verdad, es como que quiere. Y él hace una crítica, por ejemplo, a John MacArthur, un ejemplo. Él responde a John MacArthur en su libro Fuego Extraño, ¿no? Una crítica. Pero él tiene otro libro, no lo puedo escribir en inglés porque no sé inglés, pero él tiene otro libro que hace una crítica al movimiento pentecostal y carismático, que, hermano, no sé si es esto. A veces como pentecostales tenemos que ser criticados, tenemos que poner la barba en remojo y reconocer que hay algunas cosas que no están bien, que realmente no están bien. No lo puedo encontrar, me gana el inglés. Y esta es una de las cuestiones, que a veces parece ser que en la práctica la experiencia es un fin y no es Cristo el fin a veces. Y la experiencia es un medio que nos lleva a Cristo. Entonces, bueno, con lo cual se corre el peligro de caer en el subjetivismo anárquico. Ahora, un ejemplo del subjetivismo anárquico es que, bueno, yo tuve una experiencia espiritual y nadie puede contradecir esa experiencia y yo no me sujeto a nadie, yo no me sujeto a ninguna norma, yo no me sujeto a ningún concilio, que todas las iglesias están mal, que los pastores están mal. Yo conocí un amigo mío, la verdad, que luché años con él para tratar de eliminar esta manera de pensamiento y no. Para él lo que lo gobierna son sus experiencias espirituales y nadie puede decirle nada. Entonces, debemos de aprender orden. Dice, por otro lado, F. de Brunner presenta algunas objeciones a esta énfasis exagerado sobre la experiencia del espíritu. Según él, el acercamiento pentecostal resulta en una teología de consecuencias. Esto pone en peligro la base de la doctrina protestante de la justificación solo por la fe. Cuando los teólogos pentecostales, por ejemplo, enfatizan las condiciones para el bautismo del Espíritu, lo que resulta en una santidad fundada en obra, por contraste, Brunner subraya el mensaje de sola gracia del Evangelio. Según él, la teología pentecostal se equivoca en revivir la secuencia grado-obediencia, permitiendo así un elemento de legalismo en la vida de fe. La tradición de santidad, que dio nacimiento a la mitad de la iglesia pentecostal, muchas veces se espantana en razón de su énfasis unilateral sobre la vida santa, en unas reglas interminables acerca de lo que es pecaminoso y lo que no. Una actitud de no manipules, no toques, no gustes. Como lo que dice Pablo en Colosenses 2:20, lo cual resulta generalmente en un repliegue de cultura secular. A ver, Brunner, yo no puedo decir que Brunner está totalmente equivocado, porque lo que está diciendo Brunner, yo lo he visto en varias iglesias y en varias personas. Entonces, sí, esto no representa
a todo el pentecostalismo en general. Yo no voy a meter a todos en un mismo saco. Pero las críticas que está haciendo Brunner son reales. Sí, son reales. Yo por lo menos puedo decir, si todo lo que dice Brunner acá, de algunas personas que creen de esta forma, verdad. A veces el mensaje de santidad no es santidad bíblica, es legalismo. Y a veces esta actitud de no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, a veces no te permite tener la libertad del espíritu. Entonces, a veces necesitamos ser corregidos. Ah, bien, ahora el bautismo en el Espíritu Santo. Ok, la mayoría de las personas no van a estar de acuerdo con el bautismo subsecuencial, de lengua, y ok, yo puedo aceptar que varias personas no estén de acuerdo, pero para mí este punto no es negociable. La experiencia fundamental y fundacional del pentecostalismo es lo que se llama el bautismo en el Espíritu. Se debe a Juan Wesley el establecimiento de una diferencia entre creyentes comunes y los santificados y los bautizados en el Espíritu. La popularización de la doctrina wesleyana se realizó primero en el movimiento de santidad norteamericano. Este se basó en la doctrina de la santificación en dos etapas. La primera es la de conversión o de nuevo nacimiento y la segunda es la de la santificación, también llamado segunda bendición, bautismo del Espíritu Santo. Él es una vivencia diferente a la conversión en un sentido de ocurrencia. Esto ya lo hemos estudiado y yo espero que todos puedan ya eh, identificar esto. Entonces, la Iglesia de Dios amplía este proceso a tres etapas, pero la mayor parte del movimiento pentecostal rechazó eso y afirmó solo dos etapas, la conversión y el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, el bautismo del Espíritu Santo es la doctrina más característica de los pentecostales. Uno de los líderes más destacados es David Jedhu Plessis, le debo quién es porque no lo conozco. Explica el término pentecostal diciendo que incluye a todas aquellas sociedades, movimientos y misiones que enseñan y predican que todos los cristianos deben de recibir el bautismo del Espíritu Santo, como se les ocurriría a los apóstoles en el día de Pentecostés. Ahora, por ejemplo, hay iglesias que son carismáticas, movimientos carismáticos, que no necesariamente son pentecostales. No todos los que hablan en lengua, amado hermano, son pentecostales. Hay otras tradiciones que también creen en el habla de lengua y no necesariamente son pentecostales. Entonces, ¿qué me hace a mí pentecostal? Bueno, a mí me hace pentecostal esa característica distintiva que yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente, se evidencia por el hablar en lengua y es un bautismo de empoderamiento. Si yo creo que el bautismo es para santidad, yo ya no soy pentecostal. Yo tendría que ser metodista. Si yo creo que el bautismo es cualquier señal de hablar en lengua de sanidad, en una experiencia, si yo creo en eso, yo ya no soy pentecostal, soy carismático. Que los carismáticos creen que el bautismo en el Espíritu Santo es cualquier experiencia que ellos puedan tener. Entonces, mire, fácilmente yo puedo moverme de mi identidad, de ser pentecostal a ser metodista o a ser carismático. Entonces, sí, lo que yo creo define quién soy. Y eso aplica a filosofía, aplica a política, aplica a un montón de cosas. Bien, si usted tiene alguna pregunta mientras yo voy hablando, hermano, póngala en el chat o levante la mano, porque yo voy hablando de recorrido. Según los pentecostales, esta experiencia del Espíritu consiste en un segundo encuentro del creyente con Dios. Este encuentro da poder a los cristianos para el servicio del Señor. Sin el bautismo del Espíritu, el cristiano es salvo, pero solo puede llegar a ser un siervo efectivo de Jesucristo con el bautismo del Espíritu Santo. Este bautismo, según la mayoría de los pentecostales, se manifiesta por medio de hablar en lengua. La glosalía es considerada como la evidencia primaria de dicho bautismo. Algunas denominaciones pentecostales enfatizaron de esto de esta manera tan estricta que demandan que sus pastores firmen una declaración anual afirmando que creen del bautismo en el Espíritu como una experiencia subsecuente a la salvación y que la evidencia física inicial del mismo es hablar. Si el pastor ha hablado en lengua, sabrá que ha sido bautizado por el Espíritu, y si no lo hace, deberá reclamar dicha experiencia. No obstante, que nos van a meter una crítica. Es importante resaltar que esta exigencia de la glosalía como evidencia física del bautismo del Espíritu Santo no es sostenida por todas las denominaciones pentecostales. Esto es verdad. La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, el hermano Jorge de Chile, no sé si él pertenece a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, no sé, también no le he preguntado, pero vamos a ver qué dice. Fundada por Willis C. Hoover, es un ejemplo de ello. Algunos metodistas pentecostales manifiestan haber danzado en el Espíritu como evidencia de dar en el Espíritu. ¿Ok? Ya sabemos que no es así.
Otros han dado muestra de un gozo inconcebible, de un gran celo e ímpetu de predicar el evangelio, de poder sanar a los enfermos por medio de oración. Una encuesta indicó que un 60% de sus pastores no habían hablado nunca en lenguas. Javier Vázquez, por entonces pastor de la congregación en Jotabeche, en Santiago de Chile, indicó que nunca había hablado en lenguas ni danzó en el Espíritu Santo. Amén. Pero me imagino que conoce esta organización que está mencionando el libro. Entonces ya le sirve un poquito para ir conociendo cómo creen otras iglesias pentecostales de su país. Si bien, bien, yo tuve un amigo que es de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, un varón lleno de Dios, lleno del poder de Dios, pero él no creía como la Iglesia Metodista de Chile. Él congregaba ahí, la verdad que él me mandaba videos muy hermosos, los cultos. Pero él sí creía que hablar en lengua era la evidencia. Pero bueno, esto va a variar, hermano. Por eso es importante donde nos congregamos. Si bien no todos los pentecostales consideran que hablar en lengua es una señal física necesaria de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, virtualmente todos enseñan que dicho bautismo es una experiencia distintiva y posterior a la salvación o nuevo nacimiento. El malogrado pastor y televangelista de las Asambleas de Dios, Jimmy Swaggart, ha dicho. Ahora, no sé por qué dice malogrado. ¿Alguien sabe qué significa malogrado? Ahí me agarró en mi léxico. Fallido, Hermano, fracasado, hermano, frustrado. hermano, yo no sé si malogrado quiere decir, porque Jimmy Swaggart al principio fue tremendo varón de Dios, pero cayó en adulterio. Sí, pero así como cayó en adulterio, él pidió perdón públicamente. Sí, sí, eso sí. Así que, Pero bueno, no sé si por eso habrán puesto esa palabra ahí. actualmente Jimmy Swaggart sigue predicando el evangelio. Yo me conecto a las transmisiones de su iglesia. Está muy viejito, pero sigue predicando. Ahora, me imagino que malogrado fue por el escándalo que tuvo de ¿cómo se llama? De su adulterio. Pero si ustedes quieren preguntarme por un pentecostal genuino, un buen predicador, Jimmy Swaggart, yo lo recomiendo inevitablemente. Que cayó en adulterio, que cayó con la secretaria, ok, sí, eso es verdad, nadie lo niega, pero pidió perdón públicamente. Y honestamente, para mí eso es tener bastante valentía, porque lo hizo, y está el video en YouTube. Está el video en YouTube y él sale llorando, pidiendo perdón a la iglesia de Cristo. Para mí, no sé, yo no voy a disminuir los efectos del pecado porque son serios y sé que él pagó sus consecuencias, pero yo tengo que admirar a un hombre de Dios que reconozca sus fallas alrededor de miles de personas. Y a veces a nosotros nos cuesta reconocer nuestras fallas solamente con una persona. La salvación y el bautismo del Espíritu Santo son dos experiencias distintivas y separadas. Ellas, diferente a la fuente del tiempo y su naturaleza, una persona puede experimentar la salvación si recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ella no puede, sin embargo, experimentar el bautismo sin que previamente haya experimentado la salvación. El bautismo del Espíritu debe, por lo tanto, ser precedido de la regeneración y solo entonces puede el Espíritu morar en nosotros. Esta residencia del Espíritu Santo, lo que nos dote de poder, nos permite. Pentecostal, ¿qué vamos a decir a Jimmy Swaggart? Por ejemplo, la Biblia de estudio de Jimmy Swaggart yo la recomiendo 100 de 100 también. A muchos no les gusta porque su estructura de notas está ligada al texto, no está separada del texto, pero bueno, usted ya sabe que son sus notas de él. Pero si usted tiene la oportunidad de comprarse la Biblia del expositor de Jimmy Swaggart, es una muy buena Biblia. Bien. Según Michelle Harper, no poder comprender esta distinción constituye la principal barrera para que las personas reciban la promesa del Padre. Hace ya muchos años, R.A. Torrey hizo esta crucial distinción al decir que por el poder del Espíritu Santo se imparte vida en el momento de la regeneración y que el que recibe es salvo. En cambio, el bautismo del Espíritu Santo, lo que se imparte es poder y lo que se recibe es equipado para el servicio. No se trata de un proceso gradual de santificación, sino un suceso de recepción dramática de poder, energía y del espíritu. Entonces, Torrey cree el bautismo en esta forma, solamente que la única tema es que no creen en hablar en lengua. El fundamento bíblico de esta posición neumatológica pentecostal está centrado principalmente en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 se relata la conversión de Pablo de Tarso en el camino de Damasco. Por 3 días después, cuando fue a Ananías, puso su mano, el futuro apóstol recuperó su vista y fue en el Espíritu Santo. En Hechos 19, 1, 6 se nos dice que Pablo encontró en Efeso un grupo de discípulos. Bien.
El tercer pasaje, el relato habla de la predicación de Felipe Samaria. Los pentecostales utilizan el vocablo pentecostés no como un evento en el pasado, sino como un patrón, un arquetipo de la acción de Dios, que es válido para siempre. Según el controvertido líder indonesio Mel Tari, la manera de vivir esta experiencia es por medio de 4 pasos básicos. Vamos a ver qué nos dice. El primero es estar seguro de que uno ha nacido de nuevo, ya que el bautismo del Espíritu Santo es solo para aquellos que son creyentes. Si alguien no está seguro de esto, debe primero convertirse a Cristo. Ya. El segundo paso es confesar todo pecado oculto. Esto incluye también pedir perdón a aquellos con quienes uno no está en buenas relaciones, es restituir los vínculos con otros. El tercer paso es asegurar de que no hay ninguna relación demoníaca en la vida. Esto implica renunciar a todo lo que está vinculado con el ocultismo, el satanismo, así como lo relacionado a cualquier pacto o compromiso hecho en el pasado. El cuarto, no se realiza el tercero, es pedir al Espíritu Santo con fe, pedir creyendo que seremos bautizados en el Espíritu Santo, alabarlo por haber recibido, hecho esto, el Espíritu Santo toma el control de la lengua para así poder tomar el control. Todo. El Espíritu lo hace por medio del don de lenguas, con algunas variantes en general. Los pentecostales siguen los pasos o elaboran ciertas fórmulas o colocan condiciones para recibir el Espíritu Santo. Bueno, yo personalmente no veo nada malo en esto. Por lo menos este tipo de cosas es las que enseñaba mi pastor cuando yo era, iba a decir cuando yo era joven, pero me acordé que estoy joven todavía. Cuando recién me convertí al Señor, esto es lo que me decía mi pastor. Estar libre de pecado, estar en comunión con Dios, renunciar a cualquier cosa y buscar al Señor. El movimiento carismático. Ya se ha hecho mención del movimiento carismático católico. En este apartado se incluirá a los varios desarrollos del carismatismo dentro del pentecostalismo. En el pentecostalismo clásico o troncal, anglicano, luterano, reformado, presbiteriano, en las denominaciones históricas o misioneras, metodista, bautista, menonitas y wesleyanos, y en otras expresiones carismáticas de raíces evangélicas, todas estas expresiones carismáticas han tenido un crecimiento rápido y se han expandido a todo el mundo desde su inicio en la década de 1960 y hasta el presente. El movimiento carismático ha llegado a representar el avivamiento más grande, si no me equivoco, Deiros es carismático, por si acaso, más grande y comprensivo en el curso del siglo XX. No obstante, desde mediados de los años 1970 en adelante ha habido indicios de que esta renovación ha pasado su punto culminante y ahora está reduciéndose en un tamaño e influencia. Sin embargo, su impacto sobre el surgimiento de otros movimientos de renovación espiritual ha sido impresionante. Razón para el surgimiento histórico. ¿Cuál ha sido la razón por la cual el movimiento carismático ha resultado tan atractivo para muchos cristianos? Según Jack Cottrell, un teólogo de la Iglesia de Cristo y alguien fuera del movimiento, la respuesta a esta pregunta tiene que ver con el hecho de que el movimiento carismático puede ser visto como un intento de llenar un vacío emocional y experiencial de que se ha producido en la cristiandad norteamericana por haber tomado algo más liberal y más racionalista. Killian McDonnell responde a la pregunta de la siguiente manera. Las iglesias no parecen estar ofreciendo profundidad espiritual. La gente va allí donde puede ser alimentada, donde puede encontrar comunidad. Ella se encuentra en un centro espiritual, en el grupo de oración, más bien que en la vida parroquial. Incluso si no abandona la parroquia, la gente quiere experimentar a Dios y no simplemente saber que Él existe. Los carismáticos han sido capaces de mostrar que Dios está aquí, ahora, hoy, que es una persona que ama, que cuida y que juzga. Ellos conocen esto a través de esta experiencia. Permítanme un momento, que veo un poquito de agua. En este sentido, el movimiento carismático es un verdadero proceso de renovación de la iglesia. No obstante, se han presentado dos acercamientos diferentes a este proceso de renovación de la iglesia. El denominacional y el no denominacional. Y esto es muy importante. El primero quiere renovar a la cristiandad histórica desde adentro, más bien que descartarla. El segundo también desea restaurar a la esposa de Cristo, pero a través de un movimiento de restauración que abandona las denominaciones tradicionales y comienza todo de nuevo. Y este es el tipo de pensamientos que dice, no, yo no creo en las denominaciones, las organizaciones, todos están mal. Y ellos quieren crear la suya propia. Este dilema es tan antiguo como el cristianismo mismo.
Una y otra vez los líderes de una era específica han provocado actualizar la verdadera iglesia de Cristo sobre la tierra para formar una iglesia que consista solamente de creyentes convertidos y comprometidos. Después de unas pocas generaciones, generalmente queda poco de los ideales originales y la iglesia no parece ser muy diferente del grupo de que se alejó o del que salió. De todos modos, de todos los movimientos de renovación a lo largo de la historia del testimonio cristiano, incluida la renovación carismática, han terminado por institucionalizarse y encontrar su lugar en el conjunto de las diversas agrupaciones cristianas. Permítame un momento. Bien, tenemos todavía que ver. Perspectiva teológica. Desde una perspectiva teológica, la neumatología carismática es muy parecida a la pentecostal, pero tiene sus características propias. No somos lo mismo, parecemos, pero no somos. Esto se ve, por un lado, en la comprensión de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Mientras que los pentecostales en general, como se vio, hay ciertas condiciones a cumplir para vivir esta experiencia, en el movimiento carismático se rechazan esta exigencia y se enfatizan más la experiencia como una experiencia de gracia. Por eso mucha gente frustrada, cuando no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, se va para estas iglesias. El ser humano no puede hacer nada para apropiarse, puesto que es un regalo de Dios. Por otro lado, el movimiento carismático, el énfasis mayor cae sobre los dones del Espíritu Santo más que sobre el bautismo. Es verdad. Para que usted tenga una idea un poquito para identificar las iglesias carismáticas, nosotros le llamamos iglesias liberales o iglesias de la prosperidad. Estas iglesias que hablan bastante de prosperidad, bueno, que hablan bastante de dones, de poder, de impartimiento, de cobertura, bueno, esas son las iglesias carismáticas. Y pues ellos no tienen exigencia referente a la experiencia, solamente tienen exigencia en cierto sentido, que su apóstol o que su líder te imparta la unción, pero es así. Además, es posible percibir el movimiento carismático una actitud más ecuménica que el pentecostalismo. Es verdad, nosotros somos más cerrados, solo pentecostalismo, nada más. Los carismáticos se mueven con cualquiera. De manera especial, la renovación denominacional ha puesto manifiesto una consistencia poderosa a la tarea ecuménica de la iglesia. Junto con esto, ha habido también en la renovación carismática un acceso más profundo a sectores sociales y económicos de nivel más alto que los que han caracterizado la mayor parte del pentecostalismo clásico, lo cual genera una actitud diferente con respecto a la cultura y justicia social. Por ejemplo, los pentecostales nos centramos en los pobres, no nos centramos en los ricos, que eso no está del todo bien. Los carismáticos se mueven con todo. Pobres, ricos, medianos, clase media, se mueven con todo. Hay otras cuestiones teológicas que han sido señaladas en relación con el movimiento carismático. En un artículo interesante por R.H. Culpeper, no lo pronuncié bien, el autor señala ciertas áreas problemáticas en el movimiento carismático. Entre ellas menciona polaridades tales como la oposición de los dones del espíritu versus el fruto del espíritu, la experiencia versus la doctrina, la experiencia de crisis versus la experiencia de crecimiento, el emocionalismo versus el intelectualismo, el elitismo espiritual. Esto tienen bastante elitismo espiritual versus la complacencia espiritual. El pietismo versus el activismo social, el ecumenismo versus el divisionismo. En muchos casos, estas áreas de tensión todavía continúan en muchas congregaciones carismáticas. Otra área importante de debate son los carismas o dones del Espíritu Santo, en razón de que las contribuciones neumatológicas carismáticas frecuentemente se limitan a este aspecto. Es importante discutir, aunque sea brevemente, la cuestión. Es propio de la neumatología carismática compartir las varias listas de los dones, rastrear los dones en la dispensación del Antiguo Testamento, analizar el significado de cada don y relacionar los dones ordinarios con los dones carismáticos, los talentos. En este sentido es interesante notar que, por ejemplo, los dones de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, son interpretados de manera diferente por las varias tradiciones carismáticas. Algunos relacionan a estos dones con la sabiduría y el conocimiento de los predicadores y líderes. Otros ven como manifestaciones más sobrenaturales. Obviamente la opción que se tome entre estas dos concepciones dependerá de la realidad que se sostenga. En cuanto a los dones de sanidad, que es otro controversial, también parece importante distinguir entre dos acercamientos básicos de cuestión dentro del movimiento carismático. Culpeper, creo que así se lee, indica bien claramente esta diferencia en su evolución del movimiento.
Los dos conceptos están ligados a los nombres de Kenneth Hagin y Francis McNaught, y otra vez están relacionados en buena medida con la renovación no denominacional y denominacional respectivamente. En la renovación no denominacional, la sanidad mediante la oración es frecuentemente contrastada con la sanidad mediante el tratamiento médico. Cuando la sanidad no ocurre, esto se ascribe generalmente a la falta de fe del paciente o su pecado no confesado. McNaught tiene un concepto menos simplista y reconoce que la sanidad es un misterio. Yo creo que la sanidad es un poquito complicado. Hay dos posiciones referentes a la sanidad. Está la sanidad desde una perspectiva expiatoria y hay una sanidad por soberanía. La sanidad por soberanía cree que la sanidad depende de Dios. Dios decide si te sanas o no te sanas. La sanidad por la expiación, recuerda que Isaías 53 dice que sus pecados serán perdonados y por sus llagas fuimos sanados. Bueno, esta perspectiva de la sanidad cree que la sanidad va incluida con el perdón de los pecados. O sea, de que Dios, así como te perdona, te sana. Es una promesa, así como te promete a través de su sacrificio perdonarte, así también te promete sanarte. Las dos están incluidas, el perdón y la sanidad. Y la otra perspectiva es por la soberanía, que Dios te sana si Él quiere o no quiere. La verdad, las dos me parecen muy buenas y usted elige cuál perspectiva sostener en eso. Este autor sostiene que hay una tensión entre el ya y el todavía no en la escatología. El acercamiento de McNaught es más holístico que el de Hagin, ya que enfatiza el valor de la oración grupal en las reuniones regulares de oración, donde las personas pueden conocerse, amarse más responsablemente. El propósito de esto es acercarse a las personas más responsables. Entonces, Kenneth Hagin dice que si no te sanas es porque te falta fe o estás en pecado. Francis McNaught dice que si no te sanas, pues es porque a veces pues, Dios no te sana, tiene sus propósitos y tiene sus planes. Kenneth Hagin se estaría dirigiendo a la sanidad por expiación, porque él cree que la sanidad realmente tenés que recibirla, es obligatorio. Y si no la estás recibiendo es porque hay algo que no está bien. Y Francis McNaught estaría sosteniendo a la sanidad por soberanía. Yo le digo, las dos me parecen bien. Parece que el autor se inclina por Francis McNaught, pero las dos, por mí las dos están bien. Ahora, permítanme un momento, que tenemos bastante por leer. No, tenemos bastante por leer. Bien. Yo pensé que esta noche íbamos a terminar la perspectiva histórica, pero es que es bastante. Vamos a dejarlo hasta este de acá y yo mañana voy a grabar y voy a intentar terminar porque la verdad es que este es de las partes más importantes. La perspectiva 3 lo vamos a avanzar rápido, no es nada. Vamos a terminar de leer este de acá y mañana yo voy a grabar del neopentecostalismo en adelante y primeramente Dios terminar. Pero bien, vamos conociendo cómo cada denominación cree, por lo menos referente al Espíritu Santo. Y vamos, mira, conocer la historia nos ayuda a entender que no somos los únicos peces en el agua y también nos ayuda a entender cómo es nuestra pecera. Entonces, si usted es pentecostal, en ese sentido yo soy un poquito bien denominacional, quédese en lo que es. Perspectiva neumatológica. Desde una consideración más específicamente neumatológica, es posible subrayar algunas ideas carismáticas singulares que dan cuenta de su nueva aproximación a la neumatología. Killian McDonnell ha señalado varias diferencias a la neumatología corriente de su día. En un artículo muy relevante titulado La doctrina determinante del Espíritu Santo. Según él, en Occidente se piensa básicamente en categorías cristológicas, mientras que el Espíritu Santo es como una especie de apéndice, una ventana falsa para dar simetría al conjunto. La teología necesita recuperar amplias áreas culturales de las cuales se alejó. Cuando la fe se quedó restringida a la fe y a la devoción privada, esto ocurrió a comienzos de la Edad Moderna, especialmente durante el Iluminismo. McDonnell dice que ahora estamos esperando una teología adulta del Espíritu Santo. La capitulación anterior ha degradado el Espíritu al punto de transformarlo en un mero adorno de piedad. En la misma visión limitada persiste cuando el Espíritu es considerado importante solo cuando tiene que ver con los carismas. El argumento básico de McDonnell es
que el espíritu es el punto universal de la interacción en cualquier contacto entre Dios y la historia. Él también indica una fina pero consistentemente tradición del espíritu como la única fuente para la relación humana con Dios. Esto nos impele a buscar categorías personales para otras áreas de la teología. Dado que el espíritu como persona es la persona de contacto con Dios, McDonald utiliza el siguiente diagrama para explicar la función hermenéutica de doble vía neumatológica. Mira, eclesiología tiene que ver con el estudio de la iglesia, que más adelante, creo que el próximo año veremos esto. Neumatología, esa tiene que ver con el estudio del espíritu, cristología con Cristo y la Trinidad de la Trinidad. Entonces, la neumatología une a la iglesia, une a Cristo y une a Dios Padre. Este concepto no es una neumatología inflada ni amenaza la posición focal de Cristo, simplemente representa la secuencia de la historia de la salvación. Parte del problema de los teólogos modernos que quieren comenzar a partir de un análisis antropológico y existencial es que fracasan en reconocer la función clave neumatológica. Karl Barth, este nombre es importante, él ya había comenzado a abogar por una hermenéutica neumatológica en protesta contra el énfasis excesivo sobre la filosofía y la antropología. Esto afecta también a la epistemología. Dios no puede ser conocido a menos que Él ya esté presente de alguna manera en aquel que conoce. Y el Espíritu es quien produce esto. Totalmente cierto. No podemos hacer teología después de Pentecostés como si Pentecostés no tuviera una significación teológica. Otra demostración de la función de contacto del espíritu es el tráfico doble mano entre Dios y el ser humano. La totalidad de la vida cristiana está contenida por este movimiento del Padre al Padre. En este movimiento del Padre a través del Hijo en el Espíritu hacia el ser humano y luego de vuelta el Espíritu es nuevamente la clave del proceso. Él es la última persona divina en las procesiones de Dios hacia el ser humano y la primera y más estrecha en el movimiento de retorno desde el ser humano hacia Dios. Esta es la razón por la que el ser humano puede experimentar a Dios solamente a través del Espíritu. A mi parecer, esta es una de las contribuciones más significantes que ha hecho el movimiento carismático a la neumatología contemporánea. En otros tiempos, los carismas solían estar restringidos a una especie de lugar santísimo interior reservado para los místicos, con una inclinación exagerada hacia lo sobrenatural. La neumatología carismática ha ayudado a ampliar este horizonte, por eso McDonald considera que es un error ver al movimiento carismático como fijado sobre el espíritu y los carismas. Recuerde que estos trabajos de teología no los ha hecho la iglesia carismática local, las congregaciones, no. Esto lo ha hecho los eruditos carismáticos. Sí, los carismáticos también tienen sus teólogos. No conozco de verdad muchos porque no he estudiado dedicado a la iglesia carismática, pero pues quiero tomar énfasis de esto. No creas que este trabajo lo ha hecho la iglesia, esto lo ha hecho los eruditos carismáticos. Según el movimiento está dirigido hacia Jesús, más bien que hacia el Espíritu, la iglesia en grado creciente ha llegado a darse cuenta de que las ideas de la renovación se corresponden con las demandas de una vida cristiana. La neumatología desafía la teología a proceder más personalmente a tomar en cuenta el alcance cósmico del Espíritu. Walter Hollenweger aboga por una renovación teológica similar. Me imagino que él debe ser uno de sus teólogos carismáticos. Él enfatiza la importancia de una teología carismática que las iglesias pentecostales hasta sus días no habían producido. En el movimiento carismático también tardó en darse cuenta de que hacía falta algo, un nuevo énfasis sobre los carismas. Sin embargo, para Hollenweger ya había algunos teólogos, especialmente católicos, protestantes europeos, que se daban cuenta de que el marco de pensamiento teológico total necesita ser cambiado. Él reclama una reconsideración de las doctrinas tradicionales de la Trinidad, eclesiología y una teología por el mundo. En este sentido, que el espíritu debe ser visto como el espíritu creador del mundo y no meramente como la presencia divina en las iglesias, en el creyente. En razón de esto, Hollenweger se refiere a la glosalía como algo no común, más bien como algo sobrenatural, un símbolo lingüístico del espíritu. Quien habla en lenguas está construyendo una catedral de sonido, un santuario socioacústico. Y Hollenweger se proponía usar esa perspectiva cósmica y social para construir una teología que fuese relevante para los cristianos del tercer mundo.
al respetar e incorporar la acción del Espíritu en tiempos precristianos, de allí que objetara la restricción del Espíritu en los escritos de los movimientos pentecostales y carismáticos a los creyentes individuales y a la experiencia religiosa. Bueno, de los carismáticos es normal que hable más bonito de los carismáticos que de nosotros. Pero bueno, es bueno leer otros autores, es bueno leer otras perspectivas y es bueno conocer. Bien, hasta aquí concluimos. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos siga ayudando, ¿no? A estudiar la historia, a estudiar su espíritu y que cada día lo podamos conocer más. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por cada noche que nos permites estudiar tu palabra, estudiar sobre tu persona, estudiar sobre tu iglesia. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes a crecer en ti, que podamos ser cada día más cerca de ti, Señor. Que todo lo que estamos aprendiendo, Señor, en estos cursos, en estas clases, Señor, podamos implementarlo en nuestro ministerio, que podamos hablar con nuestros hermanos en Cristo. Señor, que sea cual sea tus planes, Señor, utilízanos para tu gloria. Te damos gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermano, Dios les bendiga. Yo les aviso cuándo voy a grabar la segunda clase porque esta semana me encuentro con algunas actividades migratorias aquí